Está grabando. No, pero... Bueno, pero ahí lo grabás vos, Ángel, no me queda a mí, después me lo pasarás vos. No sé por qué el host lo tenés vos. Yo no lo puedo grabar. ¿Cómo le paso el host a él? ¿Lo sabés? ¿Cómo le paso el host a él? Não entendi. ¿Cómo lo autorizo a él para que él pueda grabar? ¿Cómo es que faz? Não, tá gravando, né? Aqui essa. Está grabando. Tá gravando agora. Quem que é o. Na O senha de menino quem que que está entrou? allí, Grafete, el segundo abajo de mí. Então, vai pro e-mail dele na. ¿Va por medio de él? É. Dice que va para tu correo electrónico la grabación acá. Ok, perfecto. ¿Quién Jero, dice el técnico acá? Yo no, viste. Jero nos está preguntando qué contestamos, Bueno, si Gotit quiser o grabar Lead no Meeting. ¿Cómo? No, ¿Cómo les Gotit, diría? Gotit. $2 por cada uno. Por ahí alguna. Bueno, Bueno, usted me recolecta, yo no sé. Hagámoslo. Lo que sí, todos si pueden apagar los micrófonos. Jero, nos pregunta Gotit o Lead Meeting a todos, ¿qué contestamos? Que apaguen los micrófonos. Sí, Sí. pero dice que is being Gotit, recorded. Gotit. Sí, que sigamos. Gotit, para que todos hagamos lo mismo y lo tengamos claro. Eso es que habilitamos a que nos graben. Perfecto. Bueno, empezamos. perfecto. Bueno. Cierren los micrófonos que empezamos entonces. Sí, sí, yo lo vi, yo pasé y lo vi a él de... Bueno, Ángel, la verdad que te damos la bienvenida para la Asociación Cáncer Argentina Regenerando Suelos. Es una satisfacción poder iniciar A mí me una serie de capacitaciones que tenemos programadas con un representante de la valía suya. Vemos que esta charla de sistemas virtuales de pastoreo racional regenerativo es una charla muy interesante, nos va a servir a muchísimos de los que estamos en la asociación y en esta charla. Poder aplicarla al Cristian. conocimiento con los que estás Quiero brindando. poner esa charla aquí, uno de los pero objetivos de la es esto, pero luego me pide que hable y no tengo el micrófono. desarrollar ¿Cómo lo agrandas? Bueno. ¿Me escuchan bien? Hola. Y perfecto, perfecto. Lo que Bueno. pasa es que se escuchan mucha gente hablando y mucho ruido y teléfonos sonando. Vamos a tener que revisar todos el tema del apagado de los micrófonos. Sí, yo creo que tienen que apagar los micrófonos para poder escuchar bien. Y, Ahí bueno, logré el host yo, así que yo Ah. los puedo mutear a todos. Bueno, perfecto. De una vez sola. Dale. Bueno. Bueno, la charla de hoy, yo soy un apasionado por el pastoreo racional a muchos años y la idea siempre es que se pueda compartir con todas las personas las innovaciones, las descubiertas que se están haciendo, que nos llevan a tener de alguna manera conductas técnicas predecibles y que se traducen en explicaciones que van a mejorar la productividad de los campos, ¿no? Vamos a tratar dos temas que son paralelos, son, diría así, dos caras de una misma moneda. Aparentemente no tienen una relación directa entre ellos, pero que son dos grandes anhelos, dos grandes ramos de anhelos, y diría que las personas que trabajan con sustentabilidad tienen. Una de ellas son las tecnologías para poder explicar, evaluar con precisión y predecir los cambios de fertilidad en suelo, los aumentos de productividad en suelo, ¿sí? Antes de que estos se manifiesten en campo. Yo creo que esto es el gran valor de la tecnología que hoy se realiza aquí en Brasil, en varios países también, que son los bioanálisis o los bioindicadores de cómo está yendo la situación de productividad de un suelo. Y por otro lado, traer una nueva metodología que yo vengo aprimorando un cierto tiempo, de cómo hacer proyectos que atiendan realmente a la necesidad del ganadero, siendo altamente eficiente, económico, práctico, rápido,
con una eficiencia y una racionalidad que puede realmente expresar el potencial que un buen pastoreo racional tiene, ¿sí? Siempre a lo largo de los años viví una antítesis o una dualidad entre los proyectos que eran caros de implementar a campo y los proyectos que no tenían la eficiencia total de un buen pastoreo racional. Muchas veces me pregunté así, bueno, criticar una forma u otra de hacer proyectos no nos lleva a nada, tengo que encontrar una solución que sea holística, que sea realmente contribuyente para que el ganadero pueda disponer de esa tecnología ampliamente. Y así fue con que a lo largo de los años fui aprisionando esta técnica de pastoreo virtual, ¿sí? De proyectos virtuales. Yo lo llamo PRV, Pastoreo Racional Virtual, es una marca registrada mía, que vamos a ver en la segunda parte de la charla hoy. Y antecediendo esto, vamos a ver el tema de fertilidad de suelo. ¿Cómo explicar aquella mágica del bosteamiento en un campo hace la maravilla de transformar las pasturas? Y esto es un hecho conocido. Yo lo escucho a 30 años cuando tuve la oportunidad de conocerlo a Piñero. Y decía sabiamente que factos no se discuten, hechos no se discuten, se analizan. Él murió tal vez ya en los primordios de descubrir muchas cosas descubrió, pero hoy nosotros ya estamos descubriendo qué mecanismo se esconde por detrás de esas cuestiones y cómo anteverlos para saber si estamos andando en un camino correcto o no. Aquí en Brasil les cuento que existen ya esa tecnología de bioanálisis hecha por la Embrapa, pero es una tecnología un poco rudimentar porque estudia apenas unas enzimas producidas por organismos de suelos, por microorganismos de suelos específicos, que dan una idea de la memoria del suelo, es decir, cómo está ese suelo hoy en términos de contaminación, qué productividad se puede esperar, pero algo así cualitativo. Ya lo que César hace, que son los análisis que yo me propondría llevar a Argentina, es una técnica mucho más apurada, que no solo prevé, como dimensiona, ¿sí? Y mensura de forma correcta qué esperar de un suelo conforme los indicadores biológicos. Bien, ¿cómo se obtiene eso? Aquí. La verdad, nosotros, aquí yo puse una frase, ¿por qué hay tanta ignorancia? ¿Por qué no se le da tanta importancia al componente biológico del suelo? Bueno, yo creo que es porque justamente como lo que no se consigue medir, no se consigue de alguna manera mensurar, más o menos como que decimos, bueno, está ahí, es bueno, pero no tenemos mucho más que hacer. Y sin embargo, hoy tenemos muy claro que el componente biológico, la capacidad biológica de un suelo, es lo que expresa el potencial de él, tanto físico cuanto químico. De hecho, nosotros tenemos análisis hoy, como este que voy a mostrar ahora, es decir, los pasos de un análisis, que nos dicen hasta cuánto puede producir ese suelo y a cuál es el tope, por más que se le ponga fertilizante, no va a producir, porque no tiene capacidad biológica de transformación de elementos. Es decir, esto es un concepto extremadamente nuevo que se empieza a desvendar, que se empieza a comprender. Entonces, ¿para esto qué sirven los bioindicadores? Existen varios tipos de análisis, cada uno tiene una finalidad, ¿sí? Lo que hace César aquí son 17, se pueden hacer más, ¿sí? O sea, la biomasa de microbiana total, que es una cosa importante, la cantidad de microorganismos del suelo, el carbono activo microbiano, el potencial anual y estacional de mineralización de nitrógeno, y cuánto nitrógeno realmente ese suelo va a tener, independientemente del fertilizante que se ponga, cuánto va a disponibilizar. Sí, el nitrógeno lábil, que es el nitrógeno fuente de alimento para bacterias, la materia orgánica activa, carbono orgánico total, materia orgánica total, conductividad eléctrica, la cantidad de iones que están en la solución del suelo,
que están activos, ¿no? Índice de calidad biológica del suelo, es decir, cuánto ese suelo está degradado, cuánto lo que sería el máximo de producción de ese suelo, en qué situación se encuentra hoy. Y eso es un índice interesante porque se puede medir anualmente y se ve cuánto se va recuperando del suelo en términos anuales con los trabajos que se hacen. Potencial productivo actual y futuro, capacidad biológica de procesar los fertilizantes o los iones que tiene realmente en un suelo. Después yo voy a hacer algunas referencias de cosas que siempre quien hace PRB escucha, pero no sabe por qué y ahora se empiezan a encajar aquí. Densidad del suelo, el índice de limitación y restricción para el crecimiento radicular. Esto es muy importante. Muchas veces las personas hablan de densidad del suelo, pero sí, la densidad. ¿Y la densidad qué es? Bueno, es un valor que indica que a partir de tal número las raíces empiezan a tener dificultad de penetrar o realmente restringe el crecimiento. Entonces, no va a haber crecimiento radicular y no va a haber consecuentemente crecimiento de biomasa si no hay una densidad específica, inclusive para las pasturas que se están tratando. ¿Sí? Secuestro de carbono en el suelo, tanto por cultivo, sea anual o sea por periodo, que puede ser expresado en toneladas año o en otros indicadores, como referente a dióxido de carbono, cantidad de nitrógeno biológico actual y potencial kilos por hectárea que el sistema va a aportar, cantidad de fósforo biológico en el suelo actual y potencial, cuántos kilos con determinado manejo de fósforo yo voy a tener en suelo, cantidad de carbono inmovilizado en el sistema, eso hoy está bastante en boga, el tema de secuestro de carbono, eso sirve para parametrizar cómo está haciendo la conducción en términos de sostenibilidad o en reserva de carbono en un suelo. Índice de pérdida por problemas biológicos, por problemas climáticos y operacionales. Esto es un índice, por ejemplo, que da cuánto estamos dejando de producir por problemas realmente que son relacionados al clima y operacionales. Y esto es interesante medirlo porque tanto los problemas climáticos como operacionales se pueden mejorar. ¿Y cómo se mejoran los problemas climáticos? Aumentando la capacidad, por ejemplo, de estructuración del suelo, la retención de agua, la porosidad, la relación de hongos, bacterias, la dinámica que va a tener este suelo. Entonces, estos bioindicadores nos llevan a entender cosas que escuchamos siempre. Por ejemplo, yo me acuerdo que Piñero decía una vez que había que hacer análisis total de fósforo. ¿Por qué? Porque él sabía que había una actividad biológica capaz de solubilizar fósforo en el suelo, que no aparecía en los análisis normales, pero no sabía cómo explicarla. Y no también sabía cómo medirla, pero él la había determinado en las observaciones que hacía de largo tiempo. Nosotros hoy conseguimos prever esto con exactitud. Esta es la gran novedad que existe en análisis biológico del suelo. Esto es un análisis diagnóstico, por ejemplo, que se puede hacer cada 2 años, cada 3 años, y que nos va a dar la idea de qué variación tienen los índices de fertilidad del suelo y, lógicamente, cuánto va a producir. ¿Sí? Antes que esto, vuelvo a decir, venga a manifestarse en campo. Bien. ¿Cómo se hace esto? Vale. Hay este equipo es un equipo que es el que pretendo llevar a la Argentina, donde se hacen las colectas de muestras, que se hacen, César le puedo explicar claramente, se hacen los estudios, donde tenemos estos 17 parámetros, se pueden sacar algunos más también. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra georreferencia, esto es un campo de PRB, ¿sí? Aquí se ven las parcelas, esto es esta jaula, en esta jaula, por ejemplo, se hacen observaciones, comparando cuál es el beneficio que el PRB da fuera de la parte que no está intocada por el hombre, ¿sí? Con respecto a aquella que está regenerando solo con la naturaleza. Nosotros tenemos que tener en esos casos índices de regeneración mejor, para decir, por ejemplo, fehacientemente que estamos mejorando el suelo. Se pueden hacer varias muestras, y eso se va georreferenciando, y va teniendo la dimensión de cómo el sistema va mejorando. Esos son diagnósticos, por ejemplo, que se pueden hacer con un poco más resumido, cada 6 meses, que son la masa microbiana total, que es un parámetro muy importante que nos da la referencia de qué está pasando en ese suelo, materia orgánica activa total,
densidad del suelo, cómo va mejorando la cuestión de penetración de raíces, la cantidad de carbono acumulado en el sistema. Esto para quien tiene crédito de carbono, para quien no trabaja con crédito de carbono, puede ser un parámetro no tan medible o tan frecuentemente medible, porque realmente hay otros indicadores más sensibles. La cantidad de fósforo biológico en el suelo actual, el potencial, cuántos kilos por hectárea me está entregando el sistema, tanto la cantidad de nitrógeno y el índice de calidad biológica del suelo. Puedo hacer más cosas, pero yo con esto voy interpretando y voy teniendo seguridad de qué estamos haciendo y cómo estamos parados frente a la situación inicial, mismo sin que nada en la pastura todavía venga cambiando, ¿sí? Era lo que se está ganando tiempo. ¿Por qué? Porque antes nosotros, hasta tener estos indicadores, esperamos que las manifestaciones de campo empiecen a aparecer, que sabíamos que venían con 3, 4 años, pero ahora sabemos con 3 meses o 6 meses de anticipación. Es decir, muy rápidamente qué va a pasar en el próximo semestre o en la próxima campaña. Y esto ya nos prepara para una forma de trabajo mucho mejor y mucho más asertiva. Entonces, esta es la gran importancia que se tiene en estos sistemas. Existe la elaboración de biomapas para ganar. La elaboración de biomapas para la ganadería y la agricultura de precisión, por ejemplo, aquí tenemos en los primeros. Y no lo vamos a dejar de vender, que hace otro. Perfil, hay un micrófono abierto que vemos. Ahí está. Y ahí podemos, por ejemplo, hacer biomapas de capacidad, cantidad total de masa microbiana y actividad microbiana, conductividad eléctrica, en fin. Dependiendo qué sensibilidad estamos dando al análisis para determinar, por ejemplo, qué son las fallas o los puntos conflictantes o de menor producción en un campo, apuntarlo y poderlos corregir. Eso es otra cosa importante. Hoy nosotros empezamos a descortinar un poco la cuestión biológica en suelo y saber cómo manejar esos parámetros que antes decíamos, bueno, sí, sabemos que tener microorganismos en suelo es bueno, saber que tener actividad microbiológica es buena, pero no sabíamos medio cómo dominar eso. Hoy no sabemos cómo nosotros manejamos esos parámetros y qué parámetros nos dicen qué esperar. Eso es fundamental y es una cosa muy nueva. César está aquí, después podrá aclarar cualquier punto. César, quería resaltar, es un investigador brasileño que trabaja en conjunto con la gente del Departamento de Suelo de Estados Unidos, desenvolviendo justamente toda esta tecnología de bioindicadores, que ya la tienen registrada en 57 países, y con muchos trabajos de cruce de información como para diagnosticar con mayor precisión parámetros más sensibles, ¿no? Y poder anticiparse a los hechos. Bien. Entonces aquí yo hice un cuadro, ¿sí? Donde tengo qué influencia ejerce la bosta sobre el suelo, la importancia de los animales a área agrícola. A nosotros nos interesa, quien trabaja con pastoreo racional, quien trabaja con tecnología regenerativa, nuestra gran materia prima son exactamente la bosta, ¿no? Nosotros sabemos que el bosteamiento de los animales, ahí tenemos un Marquinho con el micrófono abierto, sabemos que el bosteamiento en un campo es fundamental para promover el despertar de la biocinosis, como decía Piñero, la llamarada de crecimiento, como decía André Wasson, y el aumento de fertilidad, como nosotros decimos. Pero no sabíamos qué influenciaba y qué cosas pasaban, qué parámetros se modificaban en el suelo bajo la bosta. Muchas veces lo escuché a Piñero decir que las bostas tenían que tener personalidad, bostas realmente de buena formación, con buen volumen, en fin. Y también le escuché decir muchas veces las famosas 4 leyes del pastoreo racional y los 10 mandamientos del pastoreo racional. Uno de los 10 mandamientos es justamente no tener bostas a más de 1 metro una de otra en cada tipo de ocupación, en cada periodo de ocupación, en las parcelas. Justamente porque el suelo que se influencia, la influencia del suelo bajo la bosta tiene una zona circundante que con bosteamientos a 1 metro un de otro
llega a ser casi, se tocan los beneficios que ese suelo tiene bajo la bosta y eso se va multiplicando. Algunos parámetros que nosotros vemos, por ejemplo, la influencia en el suelo bajo la bosta. La biomasa microbiana total no cambia tanto, ¿sí? La masa microbiana total está más relacionada al tipo de pastura que se tiene, que al suelo bajo la bosta o no la influencia de bosta. Pero la actividad microbiana está extremadamente relacionada a la influencia de la bosta. Es decir, ¿qué hay? Hay mucha actividad microbiana. Después vamos a ir desarrollando esto para entender mejor. La producción de materia seca en suelos de alta fertilidad tiene mucha relación con la influencia de bosta. No tanto la producción de materia seca, la producción de pasturas en suelos de muy baja fertilidad. Esto tiene más que ver con la saturación de base. El bosteamiento no consigue en un primer momento y en tiempos cortos tener la respuesta esperada. Y esto explica por qué pastoreos racionales en suelos de mejor calidad responden mucho más rápido que en suelos de muy baja fertilidad. Lo que no quiere decir que no respondan también, ¿sí? La densidad aparente y consecuentemente el crecimiento radicular y la porosidad aumenta muchísimo bajo la influencia de las bostas, ¿sí? Y el secuestro de carbono también. Interesante. Muy bien. Ahora sí decimos que la materia prima para regir toda esta cuestión de fertilidad está en la cantidad de microorganismos y la actividad microbiológica. Hay algunos componentes que son clave en esto. Por ejemplo, el pH está influenciado por tanto la cantidad de microorganismos cuanto por la actividad microbiológica. Esto tiene que ver bastante, y si ustedes han leído, por ejemplo, los suelos de Piñero tuvieron poco aumento de pH, pero mucho aumento de fertilidad, ¿sí? Y no estaban tan relacionados a la cantidad de microorganismos y a la actividad. El coeficiente eléctrico, ¿sí? Que es justamente la cantidad de iones, esto como el suelo es como una pila que empiezan a circular la solución del suelo, tiene muchísimo que ver con la actividad microbiana y poca con la cantidad de microorganismos. El fósforo soluble, mucho con la actividad microbiana, y por eso que hay enzimas específicas, como el método de Embrapa, que prevé y consigue medir, así como César también lo hace, la cantidad de fósforo que se va a disponibilizar a través de la medición de la actividad microbiana. El nitrógeno es de lo contrario, responde más a grupos de bacterias y no tanto a la actividad. Varias bacterias solubilizan nitrógeno. El azufre, lo contrario, tiene más que ver con la actividad microbiana que con la cantidad de microorganismos. El secuestro de carbono ya tiene que ver más con la cantidad de microorganismos. La producción de materia seca también y la densidad del suelo también. En mayor medida con la cantidad de microorganismos. Entonces, perfecto, ya empezamos a entender cómo es que ese tal proceso de aumento de fertilidad. Y nosotros, eso se mide y se prevé. Entonces, aquí tenemos algunas cosas que empecemos a preguntarnos y que nos van llevando de alguna manera hacia la cuestión de elucidar. Bueno, sabemos y ahora comprobamos y entendemos por qué y en qué medida bajo las bostas los suelos mejoran. Ahora tenemos que entender cómo hacer modelos que realmente propicien este tipo de trabajo. Para aumentar entonces colocamos, para aumentar la fertilidad de un suelo es condición primordial el incrementar tanto la cantidad como la actividad microbiana. Eso no hay duda de eso. ¿Y eso se produce a dónde? Un suelo bajo bosta. Muy bien. Entonces para que esto pueda ocurrir se debe estimular la correcta producción y distribución de bostas en el área de pastoreo. Tener calidad, cantidad y densidad. Que no es nada más de lo que Piñero decía, pero nosotros medio que nos olvidamos de eso y yo voy a mostrar después a dónde quiero llegar con ese punto. Que muchas veces trae frustración, trae, diríamos así, descontentamiento, las personas no alcanzan muchos objetivos, porque el entrave está justamente en este tema.
la calidad, la cantidad y la distribución del bosteamiento, no tanto la fertilidad del suelo, porque la dinámica de la fertilidad del suelo, con mayor o menor medida, tiene una respuesta positiva. Lo vamos a seguir viendo. Bien, entonces acá tenemos realizar un ajuste necesario de elementos o elementos limitantes en áreas de suelo altamente eficientes. Esa es otra cosa que, por ejemplo, apunta esto. En suelos de alta, de baja fertilidad, de muy baja fertilidad, como la influencia de las bostas no es mucha, y aquí lo que hay que realmente mejorar un poco la saturación de base. No es mucha, no es algo también tan descabellado, ¿sí? Yo me acuerdo que André Boissin recomendaba algunos fertilizantes, no de origen química, obviamente, ¿sí? Pero que hacían con que el suelo se empezase a equilibrar y realmente crease el cuerpo como para producir una fertilidad sostenible que vaya creciendo año a año. Entonces, ¿qué se entiende de esta cuestión? Que equilibrar el potencial biológico de procesamiento en suelo con la fertilidad química de este es la clave. La clave no es fertilizar, y nosotros tenemos ejemplos en este sentido, en áreas de agricultura aquí en Brasil, donde recomendaciones de fertilizantes 50, 100, 150% más de lo recomendado, no cambian los índices productivos, porque no hay potencial biológico de procesamiento en el suelo. ¿Sí? Hay muchos iones, pero las bacterias, son todos los elementos del suelo vivos no consiguen intercambiar esto con las raíces de forma adecuada y la producción no se expresa en la medida que se cree y acaba habiendo un desperdicio muy grande de fertilizantes en caso de agricultura. Entonces, es por este lado que viene todo el interés de estudiar bioindicadores. No es por coincidencia que se hacen mapas de bioindicadores de suelo en áreas de agricultura, ¿no? Y no es también, ahí vamos a ser sinceros en esto, porque hay un sentimiento ecológico, ¿no? Que hay un sentimiento realmente económico en eso, donde no hay respuesta lineal a determinadas dosis de fertilizantes. Y eso se ve muy claramente en Brasil, que hay muchos suelos o muchas áreas de gran importancia con suelos relativamente pobres en términos de biomasa microbiana y de actividad microbiana y no tienen la respuesta. Cuando comenzaron a entender este proceso, comenzaron a entender cómo cómo se manifiesta este tema de fertilidad en el suelo y cómo se expresa. Y es justamente lo que nosotros conocemos desde siempre, cuando hacemos pastoreo racional Boissin, pero que no conseguimos explicarlo, y mucho menos medirlo. Ahora se consigue explicar y medir. Bueno, existen algunas plantas, como habíamos dicho, que mejoran, por ejemplo, algunos aspectos del suelo, como es la recuperación de la vida del suelo. Un suelo descubierto, por ejemplo, llega a tener 500 kilos de biomasa por hectárea. Pero si utilizamos algún pasto como un mombasa, pasamos de 3.000. Al paso que usando braquiarias, lo mismo en Tanzania, no pasa de aquí, de 1.500. Es decir, las especies forrajeras que se utilizan, lo mismo el cayobandú, esos son ejemplos, pueden sí estimular la masa microbiana a través de un sistema de, ¿cómo diría?, de asociación simbiótica extraradicular, es decir, estimula el crecimiento de microorganismos, que se traduce en los aumentos de fertilidad. Entonces, ya empieza a entenderse, por ejemplo, si yo tengo un suelo que tiene mala actividad biológica y poca cantidad de microorganismos, ¿cómo incrementarlo? Y esto no solo la pastura, la bosta, dependiendo de esta pastura, también estimula, porque al final la bosta, ¿qué es? La misma cosa que el pasto, degradado, de ahí que viene la importancia, triturado y preparado para las bacterias que lo puedan digerir de mejor calidad. Entonces, el tipo de alimento también influencia la actividad biológica por él mismo y por el bosteamiento que produce. Bueno, algunas cosas, por ejemplo, esto es lo que Piñero decía, bosta de personalidad, mínimo 1 metro la de otra, centro así.
¿Qué hemos visto, por ejemplo, que pasa en un suelo bajo la bosta conforme con un suelo fuera de la bosta? La cantidad de microorganismos total es igual, pero la actividad es 3 veces más. En suelos de alta fertilidad, en suelos de baja fertilidad, esto no pasa. Hay un aumento de la actividad eléctrica, pero no un aumento de la actividad microbiana. Cuando este aumento de la actividad microbiana aparece, ¿sí? Casi 3 veces más, bajo la bosta, resulta en 30% más fósforo soluble y 40% más azufre soluble. También otras cosas, ¿no? Justamente eso se mide a través de la beta-glicosidasa, que es la enzima que mide la actividad de degradación de la celulosa en suelo, y es lo que un día Molina Buch me dijo, muchos años, 30 años atrás ya se van en esto, que cada tonelada de celulosa incorporada al suelo era suficiente para recuperar 1 centímetro de suelo al año. ¿Sí? Él no sabía de la beta-glicosidasa, murió sin saberlo. ¿Sí? Pero él ya lo había visto. ¿Qué había visto? Que agregando celulosa al suelo, sea como bosta o sea como materia orgánica cortada, materia orgánica que digo, pasturas cortadas con alto contenido de celulosa, cada tonelada de celulosa tenía capacidad de recuperar 1 centímetro de suelo. Una observación extremadamente importante que hoy empieza a descortinarse. La misma cosa que la sulfatasa, que es una enzima que ayuda a mejorar el azufre. ¿Y qué se hace cuando se coloca azufre en un suelo? Se profundiza raíz. Entonces, justamente esto, ¿sí?, se traduce en esto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la actividad eléctrica, la conductividad eléctrica bajo la bosta es 3 veces más, tiene algunos resultados mayor que en un suelo fuera de la bosta, ¿sí? 91% mayor. El crecimiento de la pastura es 30% mayor, eso todo el mundo sabe, ¿sí? Y la cantidad de raíz, ¿sí?, en los primeros 20 centímetros, porque nosotros no, quien hizo eso fue César, estudios en una pastura donde analizó los primeros 20 centímetros de profundidad de raíz, tuvo 30% más de raíces, lo que en ese caso dio 1.270 kilos más por hectárea de raíces. ¿Y por qué esto se da? Bueno, porque la conductividad eléctrica, mismo teniendo muchos iones, hace con que esta solución del suelo tenga mayor actividad de iones y las plantas crezcan más. Pero además de esto, no se olviden que existe la creación del azufre, que mejora, y el tema de la degradación de la celulosa, que mejora la porosidad y profundiza raíz también, porque el azufre es un elemento que se usa inclusive para profundizar raíz en el perfil. Entonces las cosas empiezan a hacer sentido y empieza a sacarse la idea de aquel mito condenable que la agronomía tradicional decía, no, eso de la bosta no es así, eso es cuento de que muchas instituciones, inclusive la propia Embrapa, que hoy hace bioanálisis, era descreyente total del aumento de fertilidad producido por el bosteamiento. Hoy ya se empieza a entender, ¿sí? Ahora, hay que tener la vieja máxima, por eso que las cosas salen de donde están, ¿sí?, mismo que estén presas en algún lugar. Por eso que Piñero siempre nos decía, tienen que hacer el análisis famoso de fósforo total, porque pueden tener poco fósforo en la solución del suelo, pero tener un camión de fósforo ocluido, que los análisis tradicionales no lo ven y que nosotros también no sabemos cómo se maneja. Ahora sabemos cómo se puede ese equilibrio de manejar hacia el lado de la solución del suelo y por qué mecanismo se hace y en qué medida se hace. César dice cuántos kilos de fósforo se va a solubilizar y eso es correcto, ¿sí? Y extremadamente eficaz en el diagnóstico y preciso. Entonces ya empezamos a entender muchas cosas. Bien. Esto es el secuestro de carbono, simplemente César le puede explicar mejor esta cuestión, para saber que en los sistemas ganaderos, secuestro global, por ejemplo, para 2 unidades animal, de una pastura llega a 22.112, la emisión por animales es de 6.000, entonces el secuestro líquido está en torno a 16.000 kilos
17.000 kilos por hectárea año, lo que significa más o menos que cada kilo de dióxido de carbono secuestrado, 43.9 kilos de dióxido de carbono secuestrado por kilo de carne producida. César inventó este índice de sustentabilidad cárnica, que anda alrededor del 87%, lo que es un índice que hoy no se dice mucho, no habla mucho en la cuestión de alimentos, pero en el futuro esto va a ser importante. ¿Qué índices de sustentabilidad va a tener determinado alimento? Si los cereales que hacemos tienen un índice mucho más bajo, entonces esto va a ser importante para el consumidor en un futuro. La distribución del secuestro de carbono, César tiene una certificadora internacional donde hacen bastante estudio. Bueno, esto no es nada más que lo que es un secuestro de carbono estacional actual y potencial, con el aumento de microorganismos esperado, ¿cómo es que se hace para pasar de aquí a aquí? Aumentando biomasa. ¿En cuánto? Dependiendo del análisis de suelo, nosotros sabemos qué hacer para esa biomasa aumentar. Entonces podemos salir de esta curva para esta curva. No es una cosa rápida, pero se puede saber. Se puede conseguir. Y lógicamente sigue aquí un diseño estacional, porque nosotros en los meses de mayo, junio y julio son donde no crecen las pasturas, entonces no hay secuestro de carbono prácticamente, porque la actividad no es tan intensa como en los meses de primavera y otoño hasta el invierno, ¿no? Nosotros tenemos una estación donde llueve 1.800, 2.000 milímetros en 7 meses del año y el resto del año es seco, prácticamente no llueve. ¿Me vas a traer el pañal? Lógicamente que en Argentina, esta curva en Argentina debe ser distinta, ¿no? Debe ser más pareja, porque ustedes tienen, hay en Argentina pasturas de invierno con buen secuestro de dióxido de carbono. Bien. Entonces vamos a entender una cosa, y ahí yo voy a entrar en un tema que no tiene la pretensión de apenas demostrar cómo debemos prestar atención en algunas cuestiones cuando nos entendemos que el bosteamiento es la piedra fundamental del sistema, pero cómo hacemos para que esto funcione, ¿no? Es decir, no en cualquier situación estas condiciones se dan. Entonces, yo escribí aquí, si la bosta es el principal ingrediente para el cambio de la fertilidad, deberíamos prestar más atención a los sistemas que pueden no contribuir con la producción de este esencial elemento. ¿Por qué digo esto? Porque existen muchos tipos de proyectos ganaderos donde, y aquí hay una cosa interesante, la bosta empieza con el animal comiendo y tomando agua. Si el animal no toma agua, también deprime el consumo voluntario, principalmente en verano, porque se calienta mucho, ¿no? Entonces toma menos agua, menos bosta. Vamos a entender, aquí no estamos hablando de suposiciones, esto es un trabajo, una tesis de posgraduación hecha en la Universidad Federal de Santa Catarina. Hay muchos trabajos de esto, donde con metodología científica se vio que cuando el bebedero está en el pasto, los animales, tanto los dominantes como los intermediarios, los dominados, toman los eventos de bebida por día, son 3, porque prácticamente no hay diferencia, todos toman igual. Cuando el bebedero está en el corredor, en 1/3 de agua que toman los animales dominantes, el resto prácticamente no toma agua. Entonces, cuando se tiene un sistema que se tiene corredores, callejones, como se llaman, con áreas de, ¿cómo se llama?, del acero, áreas sociales, cuidado, la producción de bosta ya no es la misma y también no tiene la misma calidad, son bostas resecadas. Y además se pierden un montón en los callejones o en las áreas del acero. Esto lleva a la frustración de no alcanzar el aumento de fertilidad prometido o esperado o almellado, en muchos casos. Entonces hay que tener cuidado con estas colocaciones. Bien, como dije, esta es la referencia de un trabajo, este es un trabajo muy completo, hay muchos trabajos. Vamos a otro punto. Eventos de bebida. ¿Sí? Números de eventos de bebida con un bebedor en el pasto y bebedor en el corredor. El evento de bebidas, si la cantidad, número de veces que el animal va a tomar agua, cuando está en el potrero, es cerca de 25 y a la sombra. ¿Por qué? Porque él calienta menos. En un sistema al sol, él toma hasta 30 veces. Pero mire qué pasa en el callejón. Toma menos de 10. Y al sol, mucho menos todavía. Entonces, aquí hay una gran deficiencia de
de bosta en estos sistemas y mismo en la distribución. La frecuencia del uso de la sombra, ¿sí? Minutos por día. Sombra y bebedor en el pasto. Pocos minutos se queda a la sombra del animal. ¿Por qué? Porque tiene agua a disposición, tiene buena sombra, entonces prácticamente gran parte del tiempo lo pasa comiendo, convirtiendo. Cuando la sombra y el bebedor están en el corredor, el animal pasa muchos minutos por hora, casi 2 veces más, sin comer y lógicamente sin producir bosta. Y aquí un dato interesante, Ferreira, que dice que proyectos con bebederos en áreas sociales pierden 46% de la bosta en los locales, en estos locales, en las áreas de la selva. Esto en situación que los animales son conducidos y encerrados, y cuando hay la recomendación, los llevo a las 11 de la mañana, los traigo a las 2 de la tarde, pierde 46% de la bosta. Además que la bosta que se produce también es de baja calidad, ¿sí? Que no está contemplado aquí. Pero miren qué pasa si el tránsito es libre. Las pérdidas en el área social y callejones pueden llegar al 58, 60%. ¿Sí? Entonces yo tengo un sistema que conforme lo tenga diseñado, me va a traer más complicación o más desabores, digamos así, que éxitos. Y no es por culpa de nadie, es porque él está mal diseñado. Bien, yo, deber mío, como aquí hay la relación de la distribución de las bostas, ¿sí? Con parcelas todas con aguada en un rincón, ¿sí? Donde las vacas están al sol, la concentración de vaca y bosta es justamente al lado del bebedero, ¿sí? Las vacas, disculpen, al lado del bebedero. Las bostas tienden esto es común, a concentrarse cerca del bebedero. Cuando hay una sola sombra de 2 metros de largura por 2, un cuadrado de 2 por 2, las vacas tienden a quedarse en la sombra y el posteamiento también. Cuando hay una cortina, ¿sí? Una falla longitudinal de bosque, es decir, aquí, las vacas también se mantienen aquí en distribución de bosta, también se mantiene predominantemente en la cortina, a pesar de que interrupta por los grupos jerárquicos que existen. Y cuando existe el bebedero y en la relación de más o menos 240 árboles por hectárea, la distribución de las vacas es mucho más homogénea y la bosta también. Esto es para una situación de Brasil. No cambia mucho para otros países tropicales y para los climas subtropicales, la distribución también del sombreamiento con árboles dispersa produce esta homogeneidad de deposición de bostas. Y la fertilidad en este caso es mucho mejor y mucho más distribuida, mejor distribuida que en un caso de esto, por ejemplo. Entonces, aquí está la relación existente entre la distribución del ganado, las bostas y la fuente de sombra en la parcela, todas con agua. Sin agua en la parcela, nosotros no hemos hecho, bueno, este grupo no ha hecho estudios y eso, porque bueno, sabemos que los proyectos que tienen agua, o las iniciativas que tienen agua en los callejones, no van a llegar a tener nunca este desempeño, entonces no son motivo de estudio, ¿sí? En este sentido. Bueno, vamos para adelante. Y ahí entra entonces la cuestión de decir, bueno, yo me siento como profesional responsable por dar al productor una respuesta a la altura que él precisa, que justamente es tener un proyecto altamente eficiente, barato, rápido de implantar y sin muchas complicaciones, ¿sí? Entonces yo hice el proyecto virtual como alternativa que es eficiente, racional, económica, práctica, simple y fácil de fácil implementación. Bueno, y ahí, ¿por qué virtual? Mucha gente me dice, pero hay alambrados virtuales. Sí, yo sé, mucho tiempo que vengo pensando en virtual. Es una coincidencia, a pesar de que este sistema mío sirve muy fácil para hacer alambrados virtuales, pero eso es otra cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Para mí lo virtual, para mí no, para el diccionario, es aquello que es posible realizar, que puede venir a suceder, que es practicable o realizable, algo no real o concreto, más que existe en potencia o latente, una tecnología de interfaz. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Es algo que yo tengo la posibilidad de hacerlo en el campo, pero no tengo todo hecho en el campo, justamente para no gastar. Entonces, esto
me da esto aquí. No sé si todos están bien. Esto es el proyecto virtual. Yo aquí tengo todas las áreas divididas, los callejones, agua en todos los potreros, todo como convencionalmente se hace. Porém, en un determinado día de trabajo, donde está el lote de animales aquí, yo solo tengo este alambrado y este alambrado. Y este porque los animales van a venir para aquí, en un lote. Y en este lote yo tengo un alambrado aquí, otro aquí, y aquí donde los animales van a venir para aquí. O puedo poner aquí y venir para aquí. Entonces, toda esta estructura que divide esto no existe. Se va armando a medida que se va necesitando. ¿Y qué gano con esto? Bueno, yo gano N ventajas con esto, que las voy a empezar a numerar ahora. Yo paré en 30, seguramente hay muchas más, ¿sí? Pero la gran ventaja de esto es que yo hoy tengo un sistema que puede ser convertido en esto a cualquier momento y en cualquier tiempo, pero que yo apenas inmovilizo esta estructura. Esto es menos de 30% de esto. Con las ventajas mucho mejor de tener un sistema con agua en callejones. Y van a ver por qué. Bueno, entonces esto para mí es un proyecto virtual. Existe en potencia, existe de forma posible, mas en la realidad apenas tengo partes parciales que son las que voy usando a diario. Bien, aquí son las cortinas, los montes de sombreamiento, son los callejones. Aquí no está la red hidráulica, la red hidráulica está aquí, pero aquí está bajo tierra, entonces no aparecen solo los puntos de vida, en fin. Vamos a pasar. Esto no se me ocurrió de la noche a la mañana, ¿sí? Se me ocurrió por fuerza de la experiencia y del no resultado esperado en la estructura. Durante muchos años yo pensé que el secreto estaba en la robustez de las estructuras, y la verdad no está en la robustez de las estructuras, y sí en el entendimiento del sistema. Simple, yo hacía proyectos, esta cerca de 3 hilos fui yo que la desenvolví para que los animales tengan alta conductibilidad aquí, y aquí este alambre aterrado para entonces en zonas de semiárido, el animal pone la cabeza aquí o aquí, entonces no hay problema de fallar, la patada es perfecta, funcionan perfectamente bien, pero no es esto lo que para los animales. Lo que para los animales es pasto y simplemente un carretel. Yo hacía bebedoros con esta intención a estructuras megalíticas. Miren cómo está el agua sucia, miren cómo tiene que estar. Esto se consigue con un bebedero móvil porque esto se limpia todos los días. Esto no se limpia todos los días. No se limpia todos los días. Usted lo puede mandar al peón, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer una vez, dos, no lo va a hacer. Entonces empecé a darme cuenta que el secreto no está en la estructura, está en entender el sistema. Y ahí empezamos a entender algunas cosas de lo que a ustedes les va a pasar seguramente en el campo. Quien tiene estos proyectos va a entender que se la pasa dando vueltas, arreglando alambre, arreglando esto, arreglando el otro, y poco tiempo poniéndole cabeza a los animales, al pastoreo, que están comiendo, que no están comiendo. El peón no está con los animales, el peón está arreglando un alambre, el peón está arreglando no sé un poste, el peón está arreglando no sé qué. Él no está con los animales. Entonces yo tomé una decisión radical y digo, no, esto no sirve, vamos a cambiar el sistema y traer para la persona un sistema eficiente, de alta rentabilidad, bajo invertimiento y que pueda realmente cumplir con la meta que se propone. Inclusive producir bosta de buena calidad en el local y en la distribución necesaria, que son las parcelas, ¿no? Bien, vamos para adelante. Entonces, yo hice un comparativo. Esto se lo hice a un señor, lo tengo por ahí porque se lo hice a un señor de Bolivia. Esto es un proyecto como lo hacía Piñero, como yo aprendí a hacerlo, con áreas, con bebederos, aquí son tranquerones, con los cuatro tranquerones, cada 4 pastos, en fin, callejón, agua en todos los potreros. Este es el proyecto que yo consideraba tope, pero que no sirve, es un elefante blanco. Y después van a entender por qué. A mí me parecía, durante muchos años me pareció que esto era la panacea, no lo es. Ahí entonces decimos, bueno, el segundo modelo es este, que los bebederos son caros, vamos a sacar los bebederos, vamos a poner bebederos móviles, no vamos a hacer las plazas aquí, ya vamos a economizar un montón de cosas, baja un poco el precio, pero no cambia mucho. Entonces vamos a este, que es el que a todos les gusta, vamos a hacerlo levantando el alambre, vamos a hacerlo
con velas, vamos a hacerlo con dos áreas de láser o área social, como quieran llamarlo, y los animales vienen aquí, caminan, pierden el bosteamiento y lo que sea. Bueno, está bien. Entonces digo, no, nada de esto sirve, vamos a hacerlo así, esto es un proyecto virtual. Existe la tubulación, existen los puntos donde va a tomar agua y existen los callejones. En algunos casos ni los callejones, y esto lo voy armando a diario. Entonces yo tengo aquí, vamos a hacer un ejercicio. Aquí, no sé si ustedes ven, esto es el proyecto, el pasto 35 y esto es el 36. Yo voy a tener un alambre estirado aquí y otro aquí. Recojo este alambre, paso del 35 al 36, lo cierro el alambre. ¿Sí? Listo, ya lo cambié. Si quiero traerlo para aquí, abro este alambre, ¿sí? Coloco otro carretel aquí, ya viene para aquí, después cambio este de aquí, lo pongo aquí y yo voy andando donde quiera. Ahí alguien me dijo, pero el arte saber saltar no se hace. Sí se hace, yo puedo traerlo de acá para acá, de acá para acá, donde quiera. Además que el arte saber saltar se hace siempre entre potreros más o menos contiguos. No tiene sentido yo traer los animales que están pastoreando aquí a un punto óptimo que esté aquí. Hago heno. Porque el simple hecho de caminar hasta aquí pierde la razón de venir a hacer. Seguramente yo tengo muy cerca algún potrero para estar en punto óptimo igual, hasta porque no se ponen un punto óptimo uno y otro mañana, otro, más o menos se ponen juntos. Entonces empecé a desarrollar este modelo. Cuando aprofundamos un poco la cosa, empezamos a entender esto. Aquí yo hice un comparativo de valores por hectárea para cada costo de cada tipo de proyecto. Entonces, bueno, puse todos los sitios aquí. Esto está en valores bolivianos, pero sirve para cualquier parte del mundo, no hay problema. El valor unitario los sitios, la cantidad para el proyecto 1, el valor, la cantidad para el proyecto 2, la cantidad, así sucesivamente hasta el proyecto 4, que es el virtual. Y estos son los resultados que se repiten en cualquier parte del mundo. Costos por hectárea de diferentes tipos de proyectos. El proyecto tope, él cuesta, aquí en esa situación de Bolivia, fue 393 pesos bolivianos, que en dólar tienen que dividirlo por 6.96. Pero lo que importa aquí es que el proyecto virtual es 60% más barato que este, con más ventajas que este, y 35% más barato que con callejones, con mucho más ventajas que tiene callejones. Porque tiene ventajas sobre este, que es el tope. Entonces, ¿por qué no hacer un proyecto virtual? Y ahí entonces vamos a lo que es la ventaja. Ángel, perdón, pero se está cortando un poco. Por ahí, si bajas un poco el micrófono. Sí, ahí. ¿Se está bien? ¿Mejoró? Sí, ahí mejoró. Bueno, voy a quedar con la mano aquí. Ahí tengo las 30 razones por qué hacen esto. ¿Sí? Vamos a entender. Primero, que son los más económicos entre todos los modelos existentes. Entonces, no, si damos el punto de vista económico, esto es lo más económico. Mayor facilidad y rapidez en la implantación. Obviamente, porque yo no tengo una malla de alambrados en todo el campo. Tengo apenas algunos alambres que son guías, que son estratégicamente colocados, vamos a llamar así, y no para distribuir la corriente, sí para traer tal vez los animales desde algunos lugares hacia el centro de manejo. Menor demanda de mano de obra en la operación diaria. ¿Por qué que menor demanda en la operación diaria? Porque aquí las personas están trabajando junto con los lotes de animales, no andan así, se hacen alambrado, hacen junto a los animales, se limpian la guarda que los animales están tomando. Si van a limpiar los pastos, van a limpiar los pastos donde los animales están, no andan para todos lados en el campo como los proyectos convencionales que hay que mantener una estructura megalítica para que funcione. Menor y más simple mantención. Claro, yo no tengo cosas en el campo estiradas para todos lados, entonces simple la mantención es básica, mucho más simple. Direccionamiento de la mano de obra en lo que realmente es importante, en los lotes de animales. No es importante que el tipo esté ya levantando alambrado. ¿Sí? Es importante que esté ya entendiendo si los animales tienen que ser cambiados o no. Mayor presencia humana junto a los lotes de animales son los trabajos más concentrados. Justamente el animal, además de ser nuestra fuente de renta, pero también es nuestra herramienta en limpiar pastos, en comer más bajo, lo que sea. Entonces, por ejemplo, si hay que limpiar un campo, se va haciendo junto con el lote de animales, ya tiene que hacerlo de alambre, ya se queda por ahí, va llevando las tareas junto con el movimiento del lote de animales por todo el campo. Esto es una secuencia mucho más lógica.
Menor índice de imprevisto, claro, si cae un rayo, cualquier cosa, yo no tengo nada en el campo, entonces no me pasa nada. ¿Sí? Si yo tengo una red de alambrado gigantesca, tengo un montón de problemas potenciales. Tengo agua en todas las parcelas, esto es fundamental. Permite la implantación del punto y repase, esto es fundamental, porque yo tengo agua en los callejones, no puedo hacer esto. Mejor y menor producción, sí, mayor producción, calidad y distribución de las bostas en las parcelas. ¿Por qué? Justamente por lo que decíamos antes. Aquí la bosta se produce con buena calidad, con buena cantidad y que en los lugares donde tiene que estar, no se pierde en ningún lugar. Menor cantidad de materiales expuestos desnecesariamente en el campo. Es coincidente con el menor índice de imprevisto. Tengo mucho menos materiales, disponibilizo menos capital, menos cosas para preocuparme, menos cosas para juntar, menos cosas para ir a mirar. Parcelas de pastoreo con área variable. Yo tengo, y después les voy a mostrar esto en detalle, yo tengo apenas algunos postes donde va a pasar el carretel para facilitar, y esto se puede dividir al medio o no, conforme mi lote de animal, ¿sí? Yo puedo hacer un semidespunte, un semi-repase, o puedo simplemente ajustar la carga en un lote más chico, ¿sí? Lo que me permite ajustar la carga de forma mejor y me permite practicar distintas actividades de forma simultánea en una misma parcela. Yo puedo agarrar la parte de adelante donde están los animales y pastorearlos y la parte de atrás en la hembra, sin ningún problema. Cuando yo tengo un proyecto que es fijo, yo no puedo hacer esto, porque ya se me complica andar con la máquina, con todo. Facilita los trabajos mecanizados, no hay duda de esto, yo no tengo ningún alambre, no tengo nada en el campo. Mejora la eficiencia, velocidad y economía de la maquinaria, obviamente, yo no estoy dando vueltas, no tengo que perder tiempo con nada. Posibilita el cambio de lote de los animales por cualquier parte del perímetro, esto es fundamental. Yo no preciso estar cambiando los animales siempre por la misma bendita tranquera, la misma vela, yo lo puedo cambiar por cualquier lugar del perímetro. Esto impide la formación de locales con barro o pisoteo excesivo, ¿sí? Y disminuye el tránsito en callejones en los días de lluvia. Lógico, si yo tengo un potrero y yo le puedo abrir un frente entero, una lateral entero, un fondo entero, un día de lluvia, ¿para qué voy a estar pasando en el callejón? Obviamente que no. Ah, pero el punto óptimo está del otro lado del callejón. Sí, pero yo tengo un pasto que está igual, puede ser que no esté en el punto óptimo, yo no tengo problema en comer ese pasto, después le doy más descanso, lo que sea, y no pisoteo un callejón. Y entonces no tengo zonas de concentración de pisoteo, como son las tranqueras, las cosas, porque yo puedo abrir un día de ocupación la parte lateral izquierda, para la otra parte lateral derecha, y así voy. Posibilita el intercambio de actividad en cualquier área y de cualquier tipo. Si yo puedo hacer en 10, 15 parcelas de agricultura, porque no existen, las parcelas solo existen virtualmente en el papel, y viceversa, puedo, en las áreas de agricultura, puedo también hacer pastoreo, a cualquier parte, en cualquier tiempo, a cualquier tiempo y en cualquier parte del campo, sin tener que estar atado a ningún simbolismo, a un, no simbolismo, o sea, un predeterminado, como se dice, rígido esquema donde, no, estas son las parcelas y de aquí no puedo salir porque tienen 2 hectáreas y no consigo entrar con la maquinaria. No, acá yo hago lo que quiero. Posibilita transformar áreas de reserva pastoril en parcelas de uso normal y parcelas de uso normal en áreas de reserva pastoril. También no puede tener aquel viejo modelo, las áreas pastoril quedan allá en el fondo, entonces no tienen manejo. Así, no, yo, cualquier lugar puedo hacer área de reserva pastoril manteniendo la proporción y cualquier lugar puede ser parcela y eso puede intercambiar. Mejora la visualización y monitoreo del sistema. Claro, yo voy de moto por el medio del campo, voy viendo todo. No ando directo en el callejón. Eso es otro problema. Cuando se anda en el callejón nada más no se ve lo que pasa en el medio del potrero, mucho menos en el fondo. ¿Sí? Entonces, esto no, yo voy viendo todo. Permite la incorporación de nuevas tecnologías sin mayores complicaciones. Lógico, el día que yo tenga las cercas eléctricas virtuales, ¿sí? Que no va a ser coincidencia con mi proyecto, yo voy a guardar 4 o 5 juegos de carreteles en el galpón y voy a poner collar a los animales. Mientras no tengo eso, no tengo ningún problema. El día que las cercas eléctricas virtuales sean posibles, yo voy a tener esa facilidad con ese proyecto. Menor tiempo de traslado dentro del área. Hay un micrófono. ¿Por qué menor tiempo de traslado? Menor tiempo de traslado en el área. Porque justamente yo no tengo que andar con una rutina de callejón, con una rutina
delimitada previamente, pues, pasando por arriba de alambre, bajando alambre, volviendo alambre, cerrando alambre, ya haciendo qué con alambre. Yo puedo andar por cualquier lugar del campo. Mayor practicidad para el almacenamiento de reservas del campo, la misma cosa. Yo tengo el heno, lo dejo en cualquier lugar que me sea favorable desde el punto de vista topográfico del terreno. Listo. Permite el libre tránsito de animales silvestres, no tengo nada enredando los alambrados, nada. Sí. Puede andar cualquier animal silvestre. Ideal para áreas arrendadas que demanden bajo nivel de inversión, pero de alta rentabilidad. ¿Por qué? Yo tengo un área arrendada, no le voy a hacer una estructura como Piñero nos enseñó porque no se paga, pero esta estructura se paga ampliamente en el primer, segundo año sin ningún problema. ¿Sí? Y aquí no da más trabajo, da un trabajo distinto. En vez del peón andar haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, él está enfocado, direccionado, conducido a donde las tareas tienen que pasar, que es el lote de animales. Facilita la implantación de proyectos para cosecha de agua. Claro, cuando yo hago cleanland, por ejemplo, que estuvo en boga, es decir, hacer las curvas de nivel de infiltración. Si yo tengo un montón de alambrado, eso es imposible hacerlo. De pasar por arriba del alambrado, por abajo, no sé qué. Esto no, yo hago la curva de nivel que quiero, la línea clave que quiero, en la forma, en la dimensión, en la disposición que quiero, porque no hay impedimento físico en campo. Otra ventaja del proyecto. Permite colocar líneas de sombra, como cortinas, cortamientos, curva de nivel, en áreas de declive. El proyecto no es solo para áreas planas, ¿sí? El proyecto es universal, yo he hecho ya mucho de esto en áreas de declive, donde yo puedo aprovechar el declive, justamente por no haber una estructura preexistente que moleste para hacer estas cosas, yo tengo la posibilidad de hacerlo conforme se necesita, conforme el declive lo requiere. Posibilita la integración de actividades en la misma área. Yo puedo hacer agricultura y ganadería en la misma área, desde que yo siempre pasturas con cereales, como se hace aquí. ¿Y por qué? Justamente porque me facilita el tránsito maquinario, toda aquella prerrogativa que ya teníamos antes, ¿sí? Permite abandonar momentáneamente, definitivamente, las actividades sin mayores tramos. Falta de mano de obra. Esto se lo puse por casa de Rina. Rina me dijo, ¿qué hacemos cuando los peones se nos van del campo? Mejor, le digo yo, porque lo que yo veo cuando los peones nos pasa a nosotros que se nos va del campo, si yo tengo un área que es virtual, los animales los voy a dejar un poco en un área mayor y me voy a tomar un mate, me tranquilizo un poco, que no va a pasar nada. Pero si yo tengo un proyecto preconcebido con áreas de 1 hectárea, de 2 hectáreas, todo con alambre, y el peón se me va, cuando el nuevo peón viene tiene 2 trabajos, arreglar los animales, arreglar todos los alambres que se rompieron. 2 trabajos, o 3, o 4. Y aquí no tiene más que un trabajo. Entonces, es mucho más tranquilo mismo con la falta de personal. Lo que se tiene que entender que esto es un proyecto que se hace bajo una normativa, bajo una prerrogativa distinta. Esto es distinto a lo que se tiene concebido. Esto es un proyecto que existe potencialmente, que se va incrementando diariamente, lo que me da todas estas ventajas. Y lógicamente la más importante, que es el más económico y el más eficiente. Porque yo tengo todas las ventajas del proyecto, con agua en los potreros, con bebedor, con todo, pero no tengo el costo de ello. Así de simple. Fuera todo el resto de las ventajas que son adicionales. Y así funciona. Esto es un proyecto, esto es el proyecto de una de las partes del proyecto que está transformando Luciano Tarayo. Luciano Tarayo tiene un proyecto distinto, con áreas sociales. Y aquí ve, esto es lo que está proyectado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí los animales están representados. Te juro que no conseguí contarlo, porque me dormí el día que me empecé a contar esto. Pero bueno, acá más o menos la representación son de 400 animales. Están en el potrero 50, ¿sí? Este es el potrero 50. Yo tengo la posibilidad de hacer el 47, el 51, el 49, el 48, el 46. Un día de trabajo. ¿Qué voy a tener? Esto. Este alambre aquí, acá hay un poste y acá hay un poste. Acá están los postes de marcación. Entonces yo voy a tener este carretel y este carretel. Y voy a tener este carretel hasta aquí o hasta aquí. Si quiero que los animales vengan después del 47 al 46. La verdad, el carretel está aquí, yo lo voy a estirar hasta aquí simplemente. Hasta ese poste que está marcado aquí. Entonces, ¿qué pasa?
yo tengo un punto de bebida para preocuparme hoy y el otro bebedero instalado para cuando los animales vengan aquí. Si yo tengo 2 días de ocupación, 4 días, 6 días. Problema. Ah, no, yo no quiero que vengan para el 47. Bien, no hay problema. Yo puedo poner este pedazo de carretera, lo puedo poner aquí y este otro, donde está la marcación aquí, abro aquí y los animales pasan aquí. Vienen para el 48, o vienen para el 49, o vienen para el 50. No hay ningún problema. Entonces, toda la parafernalia que yo tenía en un proyecto tradicional, de ver este alambre, ver este, ver este, ver este, ver... No, yo tengo que ver este y este. Este también no precisa ni tenerlo, puede estar acá el carretero. Cuando vaya terminando de comer aquí, yo extiendo este aquí, abro este aquí y listo. ¿Cómo? Este inclusive lo puedo traer hasta aquí, entonces come hasta aquí, después viene hasta aquí, los animales pasan, cierra aquí y acabó el problema. Simple. ¿Dónde van a estar trabajando los trabajadores? Aquí, a 150 metros del lote, en un radio de 200 metros del lote. No más que esto. En cambio, en un proyecto tradicional están a 5 kilómetros, arreglando un esquinero, por si un día lo van a llevar. Hasta porque el ganadero tiene la conciencia, pero el peón no tiene la conciencia de lo que es prioritario y lo que es importante. Hay cosas que son prioritarias, otras importantes. Y todavía se va a arreglar la cosa importante, que es un esquinero que se va a usar de aquí a 2 meses. Y deja de ver que los animales están pasando sed acá porque no le anda la banda. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco, este ejemplo, para que ustedes vean que el proyecto Luciano, este lote está aquí. Aquí está la casa. Yo vengo por aquí, vengo por el medio del campo, si quieren. Pasa aquí, llego aquí. Entonces yo no tengo nada aquí. Todo esto no existe. Todo esto no es problema más para mí. Pero es solución cuando yo lo venga a hacer. Este alambre aquí me soluciona esta parcela, pero hoy no existe. Cuando yo la tenga me va a solucionar. Hoy no es un problema, pero va a ser una solución. Esto es la esencia del virtual. Y ahí con esto se acaba el problema de alguien decirme, bueno, yo no puedo hacer un proyecto porque el proyecto es caro. Esto depende de convencimiento. ¿Sí? Y trabaja mucho menos. Les juro que la gente aquí trabaja mucho menos. Y por último, si yo tengo algún problema, volviendo al último proyecto, opa, disculpe. Bueno, se rompió este alambre, ¿qué va a pasar? Vino para acá. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? También se rompe un alambre fijo. Y aquí, lo que volviendo a este proyecto, estamos hablando, acá se puede hacer agricultura, aquí se puede hacer agricultura, aquí se puede hacer agricultura entera, o heno, o mecanización, yo no tengo ningún problema. Solo pintar algunos postes que aquí por fuerza del diseño no aparecen, el diseño grande aparecen, están apenas los postes de marcación, son estos últimos, ¿no? Perdón, estos postes. Bueno, y por último, muchas gracias por compartir su tiempo conmigo. Esto es un proyecto de África que siempre lo pongo porque aquí se juntan varias cosas. El proyecto tradicional, las personas con los animales en campo bien, aprovechando los callejones placerenos, muy bien hecho, y llevando una tropa gorda de animales de todo pelo, pero bueno, así es África, en un proyecto del grupo Fernando Borges, que ya bastante tiempo mantengo, y que es una fuente siempre de placer e inspiración. Les deseo y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y espero ver que tengan tenido un entendimiento y tal vez un esclarecimiento sobre lo que les quise proponer, que es el tema de justamente los proyectos virtuales y el desvendar del aumento de fertilidad a través de lo que los maestres nos enseñaron en el pasado, por prueba y error, por pura observación, y que hoy nosotros empezamos a entender y con eso crear una cultura de trabajo que nos permita calcar a lo largo de nuestra consultoría, nuestro soporte en campo, nuestra asesoría en campo, las metodologías que mayor se adecúan a las personas que necesitan de esto, ¿no? De hacer una agricultura, una ganadería también sostenible, de bajo impacto y amigable con el medio ambiente. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Ángel. Muy claro, muy bueno todo. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta en el chat o prender el micrófono. 2 minutos. Eh, Yo, Ángel, por ahí te hago una pregunta. Sé que depende mucho de la raza, el tamaño del animal, el frame, pero para estos proyectos, ¿tenés un cálculo de cuánta reserva de agua hay que tener por cada 100 animales, por ejemplo? No, es decir, cuánto toma un animal, es decir, la reserva de agua va a estar disponible a qué fuente de agua vos tengas, ¿no? Es decir, Sí, si un animal, el consumo de agua de un animal, de una unidad de animal, y ahí el concepto de unidad de animal que yo utilizo, es el concepto tal vez que yo aprendí hace muchos años en Argentina, que es peso vivo y desempeño animal, ¿sí? Una unidad de animal, que es un animal de 450 kilos, con ganancias diarias de 500 gramos, toma en media 60 litros por día de agua, de buena calidad. Entonces, una de las cosas que nosotros hoy ha cambiado mucho, justamente eso que vos apuntás, que es la reserva de agua. Antes, la reserva de agua se hacía para el potencial total que tenía el área y más 5 días. Hoy, las cosas como son rápidas, los reparos, la comunicación, todo, no vale la pena tener reservatorios, tanques grandes para almacenar agua por mucho tiempo y usarlos, venir a usarlo pocas veces por año. Es más fácil llevar la bomba a la ciudad, arreglarla rápidamente. Entonces, para un día, 2 días de agua está bien. A no ser que perfecto, sea una situación muy lejos, ¿no? Un campo muy lejos. perfecto. Ángel, ¿podés contarnos un poquito cómo accedemos a este sistema de medición de bioindicadores los argentinos en caso de que alguien quiera saber al respecto? Bueno, el tema de los bioindicadores es así. Yo tengo, no sé si César está por ahí, nos va a comentar, yo tengo apalabrado con César esto, de llevar un equipo de esta Argentina para hacer la colecta de datos en el local. Si hacer las muestras y hacer la colecta de datos, y esto nos pasan los informes, los números, los códigos, y aquí en Brasil se procesa esa información y se mandan los resultados, justamente para no tener que estar haciendo muestras ni nada. Como los reactivos y todos son americanos, y César es el distribuidor para Latinoamérica, él envía eso a la base argentina en vez de enviarlo para Brasil. Entonces se va directo de Estados Unidos para allá, ya se designa una persona que haga eso y mande la información para procesar aquí se manda el laudo. ¿Sí? Como un laboratorio de sangre, vos te vas a hacer la colecta de sangre, ¿no? Y ellos lo llevan a un lugar y después te pasan el resultado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer en Argentina. Vamos a llevar eso, vamos a entrenar a una persona y esa persona está a disposición para hacer los análisis en cualquier parte del país. ¿Sí? Por ahora queremos llevar un equipo solo. Vamos a ver la demanda. ¿Y eso, Ángel, a nivel de informe, implica algún comparativo por ecorregión? Es decir, ustedes han hecho, viste que cada ecorregión tiene sus particularidades y por ahí decir, bueno, saco muestras y doy un informe de resultados, estaría bueno cotejarlo con algún comparativo zonal, regional. ¿Eso ustedes tienen algo de eso ya? Sí, la verdad, esa tecnología, Rina, es tan avanzada, es como la tabla de colores de Munsell americana. Ajá. Que sirve para el mundo entero, ¿no? Es decir, ya está calibrado, tiene todos los valores de referencia para todos los tipos de suelos que existen, no solo en Argentina, en el mundo. Y lo que vos comparás, la verdad, no es el momento hoy actual, si no lo comparás con la dinámica y no con el campo del vecino, lo comparás a ese tuyo con la evolución que va a dar dentro de ese mismo campo a través del manejo que haces. ¿Sí? Esa es la verdad, ¿entendés? Y es universal. Eso ya está en 57 países, funcionando perfectamente bien. No hay ningún problema. Es una tecnología ya bien probada. Que inclusive esa máquina
que es una máquina portátil, tiene el intuito que al final sea para el ganadero que va a acabar haciendo eso y remitiendo los datos para una base de análisis, porque justamente quien tiene mucha área, conviene tener un equipo de eso para él mismo hacer esa investigación. Y esa investigación no solo sirve para el análisis suelo, esos equipos también sirven para análisis, por ejemplo, de compuestos orgánicos, como por ejemplo son toda la gente que tiene feedlot, por ejemplo, aquí en Brasil se aprovecha el estiércol para hacer compuestos organominerales, que son fertilizantes, que también tienen una calidad biológica importante y que también se analiza con la misma metodología, con otros padrones, pero con los mismos equipos, ¿no? Ángel, perdón, ¿tenés idea de los costos de este sistema de medición? Para pasarnos. El análisis completo, aquel que habíamos de 17 ítems, va a salir $200, y el análisis común sale algo de $70, que son los 7 indicadores más sensibles que se deben hacer año a año, ¿no? Porque el check-up del suelo es más o menos como el check-up que vos hacés. Si vos sos una persona que está en franca recuperación de algún problema, una cosa, va a ser un check-up más completo. Pero si no, hacer un check-up de rutina para saber cómo vas direccionando, ¿sí? Y depende de lo que vos quieras también. Por ejemplo, hacer stock de carbono en suelo, hacer equivalente de carbono y todo. Si no tenés esto para comercializar, o que te dé realmente un bien de cambio material a intercambio del resultado de análisis, no es necesario hacerlo, ¿sí? Apenas para saber el control tuyo del carbono que tenés inicial, y después cuando vas a cada 2 o 3 años lo podés hacer. Pero básicamente el análisis completo cuesta $200 y el simple cuesta $70. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos en dólares, ¿sí? En plata verde, vamos a decir así, ¿no? No sé los dólares que ustedes tienen, ¿no? ¿Sí? Que tienen varios cambios. La idea es que eso tenemos para todos los gustos, Ángel. Para todos los gustos tenemos tipo de cambio. Claro, nosotros con dólar, porque eso viene todo de Estados Unidos, ¿no? Lo reactivo. Ángel, quedó una preguntita que decían si esto era para un solo punto, para todos los puntos, o sea, es como que hay un muestreo de puntos, o digamos, como un monitoreo de puntos que se van evaluando cada 3 años, como decías vos, por ejemplo, y esto de los $70 o los 200, ¿cómo sería por...? Rina, te explico cómo funciona. Vos podés hacer igual que un análisis convencional de suelo, ¿sí? Juntás varias muestras de un sector y haces un análisis. Sacás la media georreferenciada, lo podés seguir haciendo varias veces. Podés hacer casos puntuales. O podés hacer más análisis de suelo en el caso, por ejemplo, de agricultura. Agricultura aquí es muy sensible, los costos en términos de fertilizante o de producción de quintales de grano por hectárea, por variaciones de actividad biológica, vos podés hacer una malla de puntos más compacta, pero no de todos los bioindicadores, de algunos bioindicadores que te van a dar, por ejemplo, la disponibilidad de fósforo, de nitrógeno, de alguna cosa que sea más relacionada a la actividad inmediata que vas a hacer. Depende de lo que vos quieras, ¿no? Por ejemplo, para un proyecto, por ejemplo, de pastoreo racional, vamos a tomar una cosa interesante. Vamos a poner un proyecto de 500 hectáreas. Yo haría 3 análisis iniciales de 3 puntos estratégicos del campo, ¿sí? Como análisis completo. Y después monitoraría cada año esos 3 puntos con análisis complementarios, que son estos análisis reducidos. Y yo voy a saber qué direccionamiento estoy tomando con eso, ¿sí? Ya sabía a dónde voy. Y si yo tengo alguna duda específica, alguna cosa, hasta puedo repetir en algún otro lugar, pero no hay necesidad de hacer más que esto. Porque lo que yo quiero saber es si los procesos que yo estoy practicando en el campo están siendo los correctos para me dar una respuesta positiva. ¿Sí? No preciso hacerlo en todo el campo. ¿Entendés? Ahora, si alguien me dice, yo te pago los créditos de carbono, yo voy a hacer realmente, por ejemplo, secuestro de carbono. Si no me pagan en carbono, ¿para qué iba a hacer secuestro de carbono? Puedo hacer carbono total. Y después, cuando me vayan a pagar los créditos, que a 3 años yo hago de vuelta carbono total y vuelvo a la variación.
son casos puntuales, pero lo que sirve para nosotros es dar el direccionamiento, cómo estamos siendo, ¿sí? Y a dónde vamos a apuntar, antes de que la manifestación en campo venga a pasar. ¿Dónde está el secreto de esto? Si no tenemos esto, vamos a oscuras. Nosotros tenemos que esperar 3, 4 años para tener una muy buena sorpresa del florecimiento de las pasturas, como decía André Voisin, pero ya se pasaron 3 años, o amargar una degradación de pastura después de 2 años o de 3 y no haber conseguido los objetivos. Entonces, con esto nosotros vamos a ver antes que venga a manifestarse en campo, ¿sí? Y si vos tenés algunos señales que estás andando mal, bueno, ahí podés repetir algún examen, podés hacer una cosa más específica. ¿Entendés? Muy claro. Bueno, hay una pregunta más, creo que la última que hacemos. ¿Los callejones también son virtuales o están armados? Pregunta Ale. Los callejones están algunos armados y otros virtuales, depende de cada proyecto, ¿sí? Yo hoy prácticamente tengo una pierna de callejón en los proyectos. Los animales van solo con una pierna, ¿sí? Y yo no uso algunas, bueno, todo depende de cada proyecto, cada propiedad, cada forma de propiedad y todo, pero por ejemplo, yo no uso más también. Ya usé muchas líneas maestras de energía con un electrificador. Hoy yo el electrificador móvil. Tengo el electrificador donde está el lote de animales y chao, no tengo más problemas. Ahí pateé, ahí tengo todo, ahí concentro todo. No tengo la disculpa que no está funcionando porque el pajarito, porque el tractor, porque no sé qué, la línea maestra se cayó. Pero bueno, hay particularidades en los proyectos, ¿no? Pero yo hoy, por ejemplo, hago callejones de un hilo solo. Perfecto. Esto es un proyecto convencional, ¿no? El de África. Se ven aquí que están las varillas, los postes. Sí. De aquella cerca de 3 hilos que yo hacía. Pero bueno. Sí, yo creo que el proyecto virtual, tal vez ustedes lleven un susto con eso, pero es lo que se tiene creo que la mejor alternativa por todas las ventajas que le di y por que realmente concentra el esfuerzo en aquello que es importante, los animales y su bienestar, ¿sí? Diario. Pasto, agua, confort, sombra, poder disfrutarlo. El resto no me sirve de nada, ¿sí? Y generalmente la mayoría de mi experiencia me muestra que 50-60% del tiempo de la mano de obra los empleados no están junto a los animales. Aprendí mucho en África. Estos tipos saben mucho. Mire cómo están los animales gordos. Son pastos acuáticos. Esto es la presencia humana en los animales. El atendimiento. Y nuestros peones, como los brasileños, como todos, andan perdiendo tiempo en el tractor, en el alambre, no sé qué. Y no ven los animales. Los animales son visitados pocas veces por día. Entonces yo creo que este es el gran secreto del virtual. Hay un cambio en la forma de ver cómo se procesa y cómo se ejerce el sistema diario. Bueno, Ángel, muchas gracias. Creo que Rina quería hacer un cierre. Bien. Ángel, bueno, muchísimas gracias. Como siempre, lo tuyo es producto de una gran experiencia. Hablas desde lo que has hecho durante años y sin duda estos ajustes, estas nuevas maneras de ver el pastoreo racional es un poco lo que se viene, son nuevos modos, nos vamos acomodando a las nuevas épocas. Nosotros hablábamos recién de dólares y tenemos dolarizados todos los insumos, ¿no? Así que hay mucha gente que se está frenando en las inversiones y no está haciendo pastoreo racional, a lo mejor por este tema, con lo cual creo que para esos casos esto es una gran solución. Siempre, bueno, agradecerte por la iniciativa. Esta es la primera de un ciclo de charlas que está por dar este año la asociación. Queremos convocar a todos, todas las propuestas son válidas. La idea es que cada uno pueda elegir lo mejor para su establecimiento, ¿no?
Así que desde ya agradecerte a vos, a Luciano, por la invitación que vehiculizó con vos. Y bueno, esperando por privado el descuento para socios Grassfed, que seguramente llegará. Va a haber un descuento seguramente para aquellos socios Grassfed que quieran acercarse a esta propuesta, ¿no? Tanto de tu asesoramiento como de este aparatito. Así que, bueno, esperamos. Te digo que las ventajas son tantas que el descuento se transforma en propina, ¿sabías? Bueno, ojalá así sea. Pero no, yo les quiero dejar así y aquí sin falsa modestia, sin falsos intereses. Obviamente que todos trabajamos para tener nuestro sustento, nuestro lucro, y eso es genuinamente válido. Pero yo no tengo dudas hoy, no tengo ninguna duda, por mi experiencia, que este proyecto es la salida para quien tiene pocos recursos, pero para quien tiene muchos recursos también, porque la otra forma de hacer las cosas, inclusive yo las hice muchas veces, y no sé si tengo sentimiento de arrepentimiento o no, porque yo creo que la evolución de nosotros se calca en parte de los errores que nosotros mismos hacemos y aprendemos con el sudor. Yo creo que esta es la salida, porque aquí se pone el cerebro, se pone todo lo que interesa, ¿sí? Desde la estructura, el empeño diario, la mano de obra, todo lo que realmente interesa, y no una estructura que pocas veces se usa por año y que prácticamente no produce lo que se propone producir, ¿sí? Entonces eso lo digo así con toda tranquilidad y con toda convicción, ¿sí? Bueno, gracias Ángel. Esperamos a todos los que no se han asociado que entren a las páginas de la asociación y se asocien, o me escriban a mí en las redes, está mi teléfono, me escriben y se asocian. Los esperamos a todos y los esperamos en la próxima charla también. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias a todos por participar.